Aquí comienza No es una casa, el programa donde conversamos sobre el hogar, el barrio y la ciudad que habitamos. Conduce Sebastián Bowen. Lo hemos dicho ya en distintos capítulos y en distintas instancias. Todos y todas hemos tenido algún tipo de experiencia con habitar un lugar, finalmente una casa. Y en esa casa nos hemos dado cuenta que no es solo una casa, es un espacio donde hay rutinas, hay historias, hay aprendizajes, hay memorias, hay ritos, hay vínculos sobre todo, pero también hay proyectos. Por eso decimos que una casa no es una casa. Y lo que buscamos en este podcast, en este programa, finalmente no es una casa, es poder conversar respecto de esas casas, esos barrios, esas ciudades que han habitado tantas personas en Chile y que nos permite también tener impresiones respecto de nuestro país, de nuestra comunidad y sobre todo de nuestro futuro. Hoy día, en el capítulo de hoy, tenemos la oportunidad de poder conversar justamente con alguien que le ha tocado conversar respecto de esas casas, de esos barrios, de esas ciudades y de todo lo que eso implica con distintas personalidades. Rodrigo Gendelman, es un gusto que estés acá en No es una casa. Sebastián, un honor estar acá, estar en Déficit Cero y estar conversando contigo. Muchas gracias. Oye, en verdad ahora pensaba, mientras te presentaba, o estaba haciendo esta primera introducción, que claro, parte de lo que podemos, digamos, extraer de la conversación contigo es cómo toda la cantidad de personas que te ha tocado entrevistar en la historia, de alguna manera van dejando pequeñas huellas en tu forma de mirar, en tu forma de expresar, en tus pensamientos, que esperamos también que puedan darse acá. Absolutamente, o sea, tengo la suerte de llevar, no sé, más de 25 años en radio entrevistando personas y claro, se va haciendo como una especie de rompecabezas gigante en la cabeza con pedacitos de algunos momentos que uno recuerda. Después de un tiempo, evidentemente hay cosas que se evaporan, pero sí, hay mucha gente y en los últimos 10 años en que me he metido mucho más en los temas de ciudad, mucha gente que además produce esos lugares donde vivimos, ¿no? Arquitectos, urbanistas también, pero las personas que desarrollan muchos de los lugares también donde vivimos. Claro. Así que sí, hay harto de eso. Espero que haya quedado algo en la cabeza. Vamos a tratar de que salga en la conversa, vamos a tratar de que salga. Oye, cada vez que me ha tocado estar con Rodrigo, que generalmente es un espacio en donde él conduce, así que acá voy a hacerlo con mucha, digamos, humildad, porque hemos aprendido algo de ti. Eh, Siempre tú te dedicas a hacer una introducción y una presentación de tus respectivos entrevistados con mucho profesionalismo, así que voy a tratar de imitarte, ¿ya? Así que tengo mi torpeo acá. Bueno, Rodrigo Gendelman, periodista especializado en temas actualmente de ciudad y arquitectura. Naciste acá en Santiago, ¿cierto? Y tienes un MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez, así que hay una mezcla interesante de temáticas que pueden ir saliendo. Del que no me acuerdo nada a estas alturas, pero en fin, lo hice. Bueno, en tu comienzo partiste también como más bien especializado en los temas asociados como a crítica musical y luego te fuiste metiendo más hacia la ciudad de la arquitectura. Tienes una columna justamente en La Tercera, si no me equivoco, desde el año 2011. Y más o menos en la misma época es cuando tú creaste este proyecto digital llamado Santiago Adicto, que bueno, ha sido un espacio de mucha difusión, hoy día con miles de seguidores, particularmente en Instagram. Y desde ahí también ha sido como la plataforma desde la cual has creado distintos tipos de proyectos. Es interesante que en el año 2017 recibiste la distinción de honor del Colegio de Arquitectos de Chile, justamente una distinción que se da a personas que no son arquitectos Tal y cual. por tu contribución que has tenido desde el ánimo bueno, del periodismo y de todo lo que son los medios. Así que, nada, muchísimas gracias por estar hoy día acá y ahora en un rol distinto. Voy a tratar yo de sacarte información a ti. Sí, yo me siento un poco incómodo cuando soy el Sí, entrevistado. Estoy de más, acostumbrado obviamente. a ser yo el dueño de la casa. Hoy día soy el invitado, así que trataré de comportarme. Y algo importante que no está en la presentación oficial, pero ha sido un voluntario, diría yo, de Déficit Cero desde los momentos iniciales. O sea, ¿Cuánto llevamos ya? llevamos Eso, 4 años. 4 años. Ha sido, de hecho, el hombre ancla en el fondo de los encuentros que hacemos anuales y otras instancias también ha estado junto a nosotros. Y con Rodrigo, se los cuento para los que nos están escuchando o viendo en este momento, tuvimos una experiencia de entrevistar justamente a las candidaturas presidenciales el año pasado. Súper interesante esa experiencia. Tenemos anécdotas ahí memorables, la entrevista a Franco Parisi, por Irán saliendo, ejemplo, irán entrevista a saliendo. Belín Matei, o a los representantes de ciudad de algunos de los otros candidatos. Tú, de ese lote de entrevistas que tuvimos, Rodrigo, con Matei, con Parisi, con las candidaturas, ¿hay algo así que te acordáis particularmente? ¿Alguna frase que haya salido, alguna respuesta, algún episodio particular? Me acuerdo que de alguna manera las entrevistas, en cada entrevista uno veía una especie de propuesta
que trataba como de competir con la otra y era como lo tuyo y a veces dos más. Y hoy día, digamos, pasado un poco el tiempo, nos damos cuenta que muchas de esas cosas que se estaban prometiendo o visualizando van a ser bastante más difíciles de cumplir, creo yo, de lo que escuchamos, porque el papel aguanta mucho. Eso es lo que más recuerdo, quizás esta idea de proponer mucho sin quizás hacerse tan Mm, responsable de que eso fuera realmente algo que se podía poner en práctica. Evidentemente hay circunstancias macroeconómicas actuales que claro. también que no se podían visualizar, pero me quedé un poco con esa sensación, así como si tuviera que decir algo. Oye, y yendo a tu historia, nosotros decimos este programa Una casa no es una casa, porque es mucho más finalmente que eso, son historias, vínculos, ¿cierto? Proyectos sobre todo. Si tratamos de irnos a hacer memoria, irnos al momento en que tú naces, creces, donde se da esa como espacio de primera socialización tuya, con los primeros amigos, los primeros ritos familiares que te acuerdas. ¿Cuál era esa casa? ¿Cuál era ese barrio? ¿Puedes describirlo? ¿Cómo era? Tengo dos escenarios en los que recuerdo mi primera infancia, porque cerca de los 3 años, mi papá, junto con nosotros, su familia, es decir, mi mamá y mi hermana y yo, no, mi hermana nació allá, perdón, nos fuimos a Estados Unidos, a Berkeley. De hecho, creo que a ti te tocó hace poco conversar con el ex ministro de Transporte y Telecomunicaciones, que si no me equivoco, no sé si Sí, estudió también también, en Berkeley, efectivamente. y estuvimos 3 años allá. Mi papá estaba haciendo un doctorado en ingeniería estructural, el mismo doctorado que hizo el actual decano de la Católica de la ¿Ya? Llera. Entonces Actual estuvimos rector. el actual rector de la Llera, sí, totalmente. Eso estuvimos 3 años. Yo entre los 3 y los 6 años viví en Estados Unidos. Antes había vivido y después a la vuelta también en un edificio muy chiquitito que todavía existe en Providencia, en la calle Pío X. Un edificio extraordinariamente simple, pero que después me enteré con el tiempo que era de un arquitecto que admiro, aunque no tiene ninguna particularidad, que es Jaime Vendersky, pero todavía está. Pío X 2570, en la esquina casi con Luis Taller Ojeda. Ahí pasó, entre ese lugar y Berkeley, durante esos 3 años, mis primeros, no sé, 10 años de vida. Por lo tanto, entre Providencia y el estado de California es Claro. donde están mis recuerdos más de chico, Y, mis y- barrios. y llegas para acá entonces a los 6 años, en el fondo. Llegas de vuelta. Llegamos de vuelta exactamente y yo curiosamente hablaba en inglés, pero tuve la mala suerte de que no alcancé por la edad a aprender a escribir y a Claro. leer. Hablaba solamente en inglés, pero era muy chiquitito. Entonces, no quedé bilingüe. Quedé con cierta facilidad para el inglés, pero no quedé como bilingüe. Hubiera estado 1 año, 2 años más en Estados Unidos y habría sido bilingüe por el resto de mi vida. Así que ahí... Y mi hermana que nació allá, curiosamente, o no tan curiosamente, hace 30 años vive en Estados Unidos. Mira. Se fue a hacer un máster en leyes a Estados Unidos y se quedó viviendo allá, lleva más de 30 años porque tenía su pasaporte gringo, por lo tanto era bastante más fácil para ella. Muchas personas que me ha tocado conocer en el fondo en la historia y que se han ido, por ejemplo, a estudiar justamente a, no sé, a California, y cuando les toca volver, hay un pequeño como choque, por decirlo así, porque el estilo de vida, en el fondo, de la rutina de Santiago versus la rutina, por ejemplo, de los barrios universitarios de Berkeley o de San Francisco, qué sé yo, es una rutina que es distinta. ¿Tú tienes recuerdo de ese cambio o eras muy chico? Prácticamente nada. Lo que sí tengo recuerdo, ahora, uno cuando recuerda esa etapa de la vida, sobre todo entre los 2 y los 5, o los 3 y los 6, uno no sabe si recuerda las fotos que ha visto o son recuerdos Claro, reales, ¿no? claro. Porque se funden. Pero sí recuerdo que el lugar donde vivíamos en Berkeley, que era un espacio para gente que estaba haciendo magísteres y doctorados, no sé si alumnos de pregrado, yo creo que no, era un lugar extremadamente simple, pero un vecindario maravilloso. Recuerdo algunas como de los vegetales, o sea, como de las plantas que habían en el lugar. Recuerdo como mis amiguitas y mis amiguitos con los que jugábamos. Era un espacio donde todas las familias estaban en la misma y por lo tanto todos los hijos chicos teníamos mucha comunidad. Mm, Era un espacio muy, muy protegido, muy, muy rico. Era un verdadero vecindario claro. de hijos de padres y madres que estaban estudiando posgrados en la universidad. Entonces era un ambiente bien especial. Y en cambio, claro, en Santiago volvemos a un lugar mucho más abierto, ¿no? La comuna de Providencia, con calles donde pasaban autos, digamos, había que estar un poco más protegido, probablemente era vida un poquito más adentro del departamento que afuera, aunque eran tiempos en que uno podía también jugar en la calle. Oye, y bueno, tú eres periodista. ¿En qué momento recuerdas que hay como por decirlo así, como un clic
con los temas más de las comunicaciones? En el fondo, ¿eso te pasó cuando eras más bien niño, más bien joven, en la educación secundaria? ¿O en qué momento te sucede eso? No fue una vocación así como que yo estaba en el colegio y sabía que iba a ser periodista. No, para nada. De hecho, No había un periodista que tú mirás y dijeras, quiero ser no, como, no, como no, él. nada. De hecho, yo salí del colegio y lo único que sabía es que era humanista, que no me gustaban las matemáticas, quizás porque no había tenido un buen profesor o alguien que realmente me motivara con las matemáticas, porque mal que mal era hijo de un ingeniero civil estructural, podría haber Claro. salido balazo para las matemáticas. Tengo toda una familia, los Gendelman son muy conocidos como ingenieros estructurales, o sea, mi tío Tomás es una eminencia, que es medalla de oro del Colegio de Ingenieros, Premio Nacional de Ingeniería, era socio con mi papá, pero yo... Bueno, mi mamá es periodista, pero nunca ejerció mucho. Entonces salí para el lado materno. Y cuando salí del colegio entré a estudiar Derecho. Ah, mira, ya. Estudié un año en la Universidad Diego Portales. Carlos Peña era mi profesor de introducción al derecho y hacía unas clases que eran memorables, de memoria, la clase completa, te la dictaba de su cabeza, mientras se fumaba un pucho, se tomaba una Coca-Cola y se tomaba un café. Otra Eh, época, en todo caso. Sí, y tenía nada, 25 años de haber tenido, 24 años como profesor. Estamos hablando del año 87, mi primer año fuera del colegio. Y recién, después de esa experiencia, es que decido entrar a periodismo porque me di cuenta que Derecho era una carrera demasiado rígida y estructurada y no me gustaba, y busqué algo que era mucho como más libre, y eso era el periodismo. En esa época no tenías la opción, por ejemplo, de Sociología o de Ciencias Políticas. Las carreras no estaban en Chile por dictadura. No podías estudiar Ciencias Políticas ni Sociología en Chile. Por lo tanto, las opciones humanistas estaban bastante más reducidas. Eran Claro. como derecho, periodismo o historia, básicamente. Y opté por periodismo y me encantó. Pasé una carrera demasiado entretenida, digamos. No es demasiado difícil. Lo pasé muy bien estudiando periodismo. Y me di cuenta que me gustaba comunicarme, entrevistar, me gustaba averiguar, me gustaba generar contexto para las cosas. Y de a poco me fui haciendo periodista, aunque en áreas distintas a las que Claro. me Y, dedico hoy. y el periodismo también tiene su respectiva rama. Entonces, eh, a ver, si yo tuviera que tratar de describirte como periodista haciendo un ejercicio bien difícil, pero claro, tú has escogido como un lado, por un lado hay algo de columnista, o sea, de periodismo más escrito que has tenido, pero tal vez tu gran foco ha estado en la radio. eh, y una suerte de periodismo más de, no es crónica, pero todo lo audiovisual de las redes sociales, yo creo que es algo que has sabido explotar en el buen sentido súper bien. Entonces, ¿has escogido como ese camino? ¿Se fue dando más bien? Desde la universidad, de la carrera, yo soy la segunda generación de periodismo de la UDP, de Ah, la Diego mira, Portales, la ya. segunda. Y por lo tanto era una escuela muy joven, que se estaba recién iniciando. También tuve profesores extraordinarios como Alfredo Jocelyn Holt. Ojalá algún día te toque conversar con él, porque sabe además una tonelada de Mm, arquitectura, es un tipo extraordinario. Profesores que te hacían realmente pensar las cosas por primera vez en la vida. Pero no te especializaba en esos tiempos la carrera. Ni siquiera estaba la opción de la comunicación estratégica, que después claro. en los 90 en adelante se volvió una opción de las escuelas de periodismo. Prácticamente habrá habido una o dos empresas de comunicación estratégica, si es que a fines de los 80. Tú salías como periodista, pero había tantos medios, eran tan sólidos Mm, los medios, que las probabilidades de quedar trabajando en un medio en Chile, en una carrera que estabas estudiando a principios de los 90, era altísima. O sea, la oferta laboral que había para los que estudiábamos periodismo, porque eran pocas escuelas y había medios muy fuertes, era muy alta. Entonces yo tengo compañeros que estuvieron hasta el día de hoy, están trabajando en el mismo medio, aunque hoy los medios están mucho más complicados. Hoy, un periodista, si no se preocupa de crear su marca, de empezar a trabajar las redes sociales, de buscar, digamos, alternativas por el lado de la comunicación estratégica, si tú estás esperando salir de la escuela de periodismo para llegar a trabajar a claro. un medio de comunicación estructurado, o sea, bájate inmediatamente las expectativas, porque los medios hoy día, en vez de estar contratando, están despidiendo, digamos. Entonces son tiempos tremendamente distintos. Había Claro. más medios, eran más sólidos y éramos menos los que estudiábamos periodismo. Y yo me fui especializando en las cosas que me interesaban. Primero en la música, que era mi hobby de toda la vida, y en eso trabajé muchos años, y después en la ciudad, que se transformó en mi nuevo hobby. He tenido la inmensa suerte de dedicarme a las cosas que me gustan, y eso no te puedo explicar el privilegio que es. O sea, sé que es un gran privilegio. Oye, y ya vamos a entrar directamente ahí en esos hobbies que en el fondo son tus pasiones. Cuando volvemos a tu historia de barrio, de ciudad, de casa, y que mencionabas esta historia de Berkeley, ¿cierto? De Providencia, em, finalmente hay algo interesante, que es de alguna manera tu hogar fue con tu familia. O sea, más allá de donde estuviera, tu hogar estaba donde estaba tu familia. ¿Tienes recuerdo de algún
no sé si rito es la palabra, pero alguna rutina, alguna comida, alguna celebración, algo que tú tienes recuerdo que haya sido como algo que esperabas, que lo hicieron en distintos momentos, en distintos años, y que era un momento que para ti reflejaba el hogar, reflejaba esa familia. Sí, el domingo, al Mira, almuerzo. Mi familia, creo yo, me da un poco de pena recordarlo, no éramos una familia que comíamos, por ejemplo, todos los días juntos. Me habría encantado que fuera así, pero ahí mandaban los papás. Mi papá llegaba muy tarde del trabajo, comía, digamos, solo frente al televisor, nosotros los hijos lo acompañábamos un ratito, nos turnábamos ahí, de repente si un día nos daba un poco lata, hacíamos chipún con mi hermana, quien lo acompaña, pero el domingo era sagrado salir a almorzar en familia, normalmente a un restaurante, iba mi abuelo materno, que todavía estaba vivo, mi abuela materna había fallecido, iba también a veces mi abuela paterna, porque mi abuelo paterno también había fallecido cuando yo era chico. Esa era una institución, salir a almorzar el domingo juntos. Y de esa institución que teníamos, evidentemente tengo los recuerdos familiares más importantes, porque era el único día de la semana en que estábamos todos juntos, hablando, poniéndonos atención, en una misma mesa. Eso era probablemente el momento más lindo de la semana. ¿y había algún tipo de comida que tú decías y voy a pedir sí o sí? No, fíjate que en esa época las alternativas de Era más restaurantes restringida, eran claro. poquísimas, digamos. Claro. No eran muchos los restaurantes. Un pollo frito eh, con papa frita y era... cualquier cosa iba a ser más sofisticada que lo que comía en tu casa de lunes a Claro. sábado. Por lo tanto, bienvenido donde fuéramos. Así que no recuerdo la comida en especial. Sí tengo un recuerdo que me producía mucho pudor. Mi abuelo paterno era rumano. Mi mamá llegó, de hecho, a Buenos Aires con mi tía, digamos, mi mamá teniendo 17 años. O sea, mi abuelo ya era un hombre mayor cuando tuvo que emigrar. Y de Buenos Aires, que no se acostumbraron, no encontró buen trabajo, llegaron a Chile. Entonces mi abuelo era un trasplantado, digamos, en términos de inmigración. Un señor que hablaba así como así, aprendió con dificultad el español y tenía unos modales de la época esa. Entonces cuando estábamos sentados en la mesa y se demoraban demasiado en atender, mi abuelo empezaba así como a aplaudir, como... Y yo me escondía debajo de la mesa, ¿qué está haciendo este señor? Y él quería que lo atendieran, y si no lo atendían, empezaba a hacer como un aplauso. Y te juro que era lo peor que me podía pasar, y ahí llegaba el mozo desesperado a atendernos. Ese es un recuerdo como pesadilla, Claro. pero de costumbres de alguien que venía de otra parte del mundo y de otros tiempos. Hoy día nadie se atrevería probablemente a hacer algo Claro. así. Era terrible, pero es una de las cosas que recuerdo de esos Mira, domingos. además que para los que no lo están viendo, pero la postura de Rodrigo además del aplauso es particular, es un Sí, aplauso como no, rígido, él se así ponía como, así claro. como, venga por favor a atenderme porque yo estoy en su lugar y merezco que me atienda como corresponde. Lo puedo entender, pero jamás me atrevería hoy día a hacer una cosa como esa, digamos. O Claro. sea, qué vergüenza. Y volviendo a las pasiones, en el fondo, ¿por qué la música? ¿Qué fue para ti la música? La música estuvo siempre conmigo. Yo en el colegio era con 3 compañeros más, teníamos una pyme, no tenía factura, digamos, pero era una pyme y poníamos música los fines de semana, en fiesta, y nos llamábamos Super Sound, ponte tú. Tuve otra con otro amigo, tenía otro O sea, nombre. eres DJ, digamos, o algo así, Éramos, parece. éramos DJs en el colegio, o sea, con Nicolás Loy, que es un arquitecto bien destacado, que éramos compañeros, fuimos socios, poníamos música, y después con estos otros amigos teníamos otra como pequeña empresa. Entonces, la música, los discos de vinilo, los CDs, desde que empezaron, a mí a los 15 años tuve la tremenda suerte que me regalaron un equipo de música, y para mí ese equipo de música es el mayor tesoro que he tenido en mi vida, que era un equipo Technics, una cuestión así, un sueño, digamos, un niño privilegiado que podía tener un equipo de música, pero que realmente yo lo usaba. En una época que se arrendaban CDs, tú los grababas en cassettes, porque los CDs eran todavía incomprables, ¿no? Eran unas tiendas que estaban en Providencia donde tú ibas, ¿cómo se llamaba? No me puedo acordar. Y tú arrendabas por un día el CD, igual que en un Blockbuster los Claro. VHS o los DVD, arrendabas el CD, lo grababas en un cassette, ojalá de cromo, si tenías los medios para comprarte un cassette de cromo, y después devolvías el CD. Yo estuve toda mi vida grabando. Yo tengo una colección de 4.500 CDs. ¿Cuánto vale hoy día tener una colección de Claro. 4.500 CDs? Yo creo que está depreciado a niveles altísimos. No fue una buena inversión, pero yo estuve toda mi vida
comprando, metiéndome en disquerías, conversando con los dueños de las disquerías, metiéndome 5 o 6 horas escarbando en discos. Y hoy día sigo escuchando por Spotify todo eso que conozco, más las cosas que sigo aprendiendo. Entonces la música ha estado siempre presente en mí. Oye, pero es interesante eso, porque a la luz de lo que tú escuchabas de música, también podía ir viendo como a la misma, digamos, sociedad chilena, o sea, el tipo de música que llegaba acá, o que se podía escuchar, o que estaba de moda hacia fines de los 80, por ejemplo, es muy distinta después de la que sigue apareciendo. Entonces, ¿tú tienes recuerdo de esas primeras instancias, esas primeras fiestas que están mencionando, que te tocaba poner la música o te tocaba en el fondo con tu pyme, que haya como mutado el panorama nocturno de Santiago en la historia? O sea, cuando poníamos música en el colegio eran fiestas de gente de los colegios, Claro, de era gente que otra. cumplía 15 años y por lo Claro. tanto eran fiestas en casas, básicamente. Después cuando empecé a cubrir música, porque me transformé en un periodista especializado en música, entonces iba a conciertos. A mí me tocaron todos los conciertos que hubo en Santiago aproximadamente entre el año 95 y el año 2005. Debo haber ido a cientos de conciertos. Muchas veces íbamos a esperar al cantante o a la banda al aeropuerto. Es que eh, fue todo un periodo más como de despertar en Santiago, claro, claro. justamente de concierto. O sea, imagínate que a Cyndi Lauper, que fue el segundo concierto después de que se terminó la dictadura, fueron como 60.000 personas a verla. Después cuando vino después, 20 años después, fueron 3.000 personas a verla. Estábamos desesperados por tener música. O sea, ese periodo de fines de los 90 y principios de los 2000 fue muy potente en cuanto a los artistas que venían todos por primera vez a Chile, con muchas ganas de venir a Chile. El CD era un tema increíble, los artistas vendían 10, 12, 15 millones de copias. Las disquerías eran importantísimas. En Chile no teníamos disquerías muy extraordinarias, salvo Fusión y un par de cosas chicas más. Pero si tenías la oportunidad de viajar y a ir a una ciudad desarrollada y meterte a una disquería grande, era una cuestión que te volvías loco. Había decenas de miles de discos y de revistas y de libros. Yo podía estar 6, 7 horas metido en Virgin Records o en Tower Records ahí en ciudades en Estados Unidos. O sea, eso para mí era lo mejor que me podía pasar en la vida. Estar en una disquería buscando discos con los dedos quedaban negros. Era algo que al final de la jornada tú te mirabas y los Claro, dedos los estaba vinilos. absolutamente manchado de polvo. Y en cuanto a la música, yo siempre estuve muy marcado por la música anglo. Entonces yo en mi época escuchaba la radio Concierto, la radio de la ciudad, la radio Galaxia, la radio Tiempo de esa época y me gustaba lo anglo. Michael Jackson para mí era como, yo no era el lado rockero metalero y tampoco era el lado más charangolila, digamos, con Quilapayún y otra, así se decía en mis tiempos, charangolila. Yo creo que se entiende todavía así. ¿Se Sí, entiende? sí. Entonces yo fui muy marcado por la música anglo y es lo que me gustaba. Hoy día evidentemente me gustan muchísimas más cosas, pero en mi adolescencia y juventud era la música bailable, la música funk, rhythm and blues, después el hip hop, después el acid jazz, esos ritmos más negros, los que siempre me interesaron más. Oye, nos podríamos quedar, Sí, no. o sea, 2 horas hablando de música, porque también me gusta mucho la música en general y de los estilos, pero ¿en qué momento empieza a aparecer la ciudad? Porque me parece interesante, porque tú, siendo periodista en el fondo, veo que hay como una suerte de elección. O sea, probablemente el momento inicial puede haber sido algo mucho más fortuito, pero luego tú dijiste, ¿sabes qué? Voy a especializarme en este tema. Y te he ido especializando en el tema de ciudad. Hoy día eres el periodista referente en temáticas de ciudad. Entonces, Gracias. ¿en qué momento aparece? A ver, me especialicé sin querer queriendo, como las cosas que me han pasado en mi vida cuando estoy guiado por cosas que me interesan. Yo escribía, era cronista musical en varios medios. En la revista Extravaganza, que era un lugar que yo admiraba mucho, y cuando los hermanos Mujica me invitan a escribir ahí, estaba feliz. En la revista Blanc, también, que había creado Pato Miñano. En las últimas noticias, ahí cubría los conciertos. Y una vez publiqué un artículo sobre Sade, esta cantante africana maravillosa. Y el director de la Radio Cero, Jorge Méndez, estoy hablando de noviembre del año 2000, me llama y me dice, me gustó mucho tu artículo sobre Sade, me gustaría que fueras comentarista de música en el programa de la Catherine Salosny. La Catherine Salosny tenía en Radio Cero un programa que se llamaba El largo y tortuoso camino a casa, a las 7 de la tarde. Yo iba 2 veces a la semana, un día a comentar un disco y un día a comentar un concierto. Y al director, a Jorge Méndez, a quien le debo muchas cosas, porque también gracias a él conocí a mi actual mujer, a madre de mis hijos, a mi actual mujer, no he tenido más de una, a mi mujer. Fue buena aclaración. Sí, fue buena sí, aclaración. cumplo Si no 20 años, de hecho, te iba a ahora llegar- en te iba a llegar algunos un meses palo en más. la casa. Si no- Tal cual, mi actual mujer. Mi nueva mujer, no, claro. Entonces,
empecé a hacer esto y al poco tiempo Jorge me dijo, ¿por qué no te invito a que hagas un programa de música? Y empecé haciendo un programa de música que llamaba De aquí a la eternidad, donde poníamos canciones de los años 50 hasta los años 2000. Y de a poco surgió la opción de hacer un programa ya más de estilos de vida y otro tipo de cosas, e invitamos a María Gracia Subercasó un día sin decirle, a probarla de alguna manera, y le invité a un programa que yo tenía que se llamaba Sex and the Music, como Sex and the City. Era los lunes a las 10 de la noche, ponte tú, era pura música sexy. Sí, muy sexy. Y un día invitaba a personas a conversar. Y un día le invitamos a conversar, al director le pareció bien, y partimos con un programa que primero se llamó Acid Bar y después cambió a Divertimento. Duró como 15 años ese programa. Perfecto. Ese programa era a la 1, de todos los días, de 1 a 2. Terminaba y yo a las 2 de la tarde me iba a caminar, que me encantaba caminar. Y caminando por Santiago empecé a hacerme rutas. Y las primeras rutas que me hice fueron rutas de escultores, porque me empezó a gustar mucho la escultura. Entonces decía, hoy día tengo que ir a conocer la escultura que Federico Asler tiene en este espacio de vivienda social en Renca, que es el conjunto Antumalal, que es increíble, porque no sé si hay otro conjunto de viviendas sociales que tenga una escultura de ese valor, digamos. Y así iba conociendo. Y conociendo Santiago a través del arte público, y al mismo tiempo, los fines de semana o algunos días iba a Farellones en bicicleta. No llegaba hasta la cumbre, pero hacía mis tramos y decía, mira la ciudad en la que estoy. Subiendo en bicicleta de la precordillera a la cordillera, recorriendo la ciudad viendo arte público. Ahí me empecé a enamorar. Y al mismo tiempo estaba lleno de gente que en Twitter, en esos tiempos se llama Twitter, ponía el hashtag Santiago. Entonces yo empecé a usar el hashtag Santiago Adicto, tampoco le empecé a dar más... importancia al tema, pero era mi hobby, era lo que hacía después del programa de radio. Hasta que un día publiqué una columna en octubre del 2011 en La Tercera, llamada Santiago Adicto, y el día que salió publicada el sábado dije, voy a partir con una cuenta en Twitter y en Instagram. Y así empezó a ser un poquito más serio. Mira. Pero recién cuando mi programa con María Gracia hace 10 años, el 2015, se acabó, ahí propuse en la radio hacer un programa llamado Santiago Adicto y ahí empecé a meterme y no salí más. Y la ciudad, como gran paraguas, y la cultura se transformaron en mis obsesiones. Y hoy día estoy todo el día obsesionado con eso y es lo que más me gusta y sigue siendo mi mismo hobby caminar, descubrir lugares, ir a conocer los datos que me dan. Entonces pasé como de un interés al otro sin dejar la música, pero como complemento. De hecho, cuando hago un post en Santiago Adicto o en otras cuentas que tengo, siempre me preocupo de la banda de sonido que va a tener ese post, digamos, esa canción elegida ojalá con pinza. Eso. Oye, y en ese camino yo me doy cuenta que lo digo por tus expresiones y por la forma en que lo comentas, que hay cosas que de repente ves y que te apasionan así. Mencionabas cómo te apasionó la música, luego decías, en el fondo me empezó a gustar mucho la escultura y debe ser por algo que viste Que particular. somos un país de extraordinarios escultores y la mayoría de la gente no lo sabe, así como somos un país de arquitectos, ahora que tenemos 2 Claro. premios Pritzker, no solo somos un país de poetas, esa era un poco la idea. Claro. Y, o sea, de alguna manera como una capacidad que tienes de maravillarte por elementos que parecieran estar como escondidos, pero que son maravillas. Y que parecieran estar escondidos y que tuvieras como una pulsión por hacer que esto se vea, por hacer que esto aparezca y que el resto de la gente lo goce. Entonces, si uno tuviera que ir construyendo esas pasiones, ¿qué verías hoy día? ¿Qué dices en las últimas semanas, en los últimos meses o en los últimos años que de repente has visto y dices, esta cuestión está escondida y no la sabemos apreciar? Y en realidad es una nueva pasión, algo que tú como periodista dices, esto es algo que en Chile no lo estamos sabiendo apreciar. A ver, no creo que sea algo, o sea, lo que estoy pensando rápidamente ante tu pregunta, porque esto no lo preparé antes ni nada, esto es No, una nada, conversación absolutamente espontánea. esa es la idea en todo caso. Eh, o sea, a ver, es que la verdad, mi percepción todavía, a pesar de ya llevar 15 años con este proyecto y a pesar de que la ciudad es mucho más querida y a pesar de que las nuevas generaciones son mucho más pro Santiago y suben los cerros y se vinculan con la ciudad y van a voluntariado a sacar basura del río Mapocho, es que aún, voy a hablar de Santiago, los santiaguinos y las santiaguinas conocen poco la ciudad. Por lo tanto, lamentablemente todavía es muy fácil sorprender con cosas. Porque, o sea, yo he ido al cementerio general, por ejemplo, 50 veces, porque es uno de mis lugares favoritos en Santiago, por la cantidad de arte público de calidad que tiene, por la arquitectura propia del cementerio, que es única y es extraordinaria, y por toda la parte paisajística. Son árboles plantados, muchos de ellos hace 200 años, ¿no? Si tiene más de 200 años el cementerio.
Y basta con que yo vea un lugar que a mí me sorprenda, una escultura, no sé, de la Rebeca, no, de la Rebeca Mate o de la Marta Colvin o de Samuel Román y la suba, y mucha gente diga, no puedo creer que está esa cuestión ahí en cementerios. La mayoría de la gente ha ido al cementerio probablemente a un funeral. Y van al funeral y se van del cementerio. Pero nadie lo ve como un parque. Para mí el cementerio original es un parque de 86 hectáreas donde cada vez que vas te pierdes, si quieres, que a mí me encanta perderme, digamos, en esas 86 hectáreas y te sorprendes y encuentras cosas alucinantes. Entonces, yo cada vez que voy al cementerio general, después de haber ido 50 veces, me vuelvo a sorprender. Entonces, si tú estás con los ojos abiertos y vas aprendiendo, te vas sorprendiendo más. Yo hoy día, y en cada cosa chiquitita hay una historia. El otro día caminaba por la calle Las Tarrias y vi como un sticker, un paste up en realidad, que era como estas cosas que hace Kaiosama, que no es pintar la pared, sino que es poner una Claro. cosa que se pega, digamos, porque eso permite que eso viene de Francia. Eso hacía que estos muchachos que, digamos, invadían las paredes pudieran escapar rápido, no tenían que estar pintando. Llegaban, pegaban y se iban. Era un paste up del Divino Anticristo. Y yo decía, ¿conocerán los cabros de menos de 25 años al Divino Anticristo? Que era este personaje que andaba por las calles de Las Tarrias con su carrito, con un pañuelo en la cabeza, que era un tipo que era formado en la universidad, era un personaje extraordinario. Y nada, le saqué una foto, conté la historia y mucha gente decía, no puedo creerlo, ¿quién es? O sea, la verdad es que no hay que buscar demasiado, no hay que hacer hoyos en la ciudad para encontrar cosas. Está lleno de cosas evidentes, pero que para muchos no son conocidas, o si les das el contexto, entonces toman el interés. Y yo diría que si yo tuviera que definir qué es mi trabajo, es darle contexto a las cosas que yo creo que son interesantes. Porque cuando tú sabes que esa escultura que quizás viste toda tu vida, pero como en la municipalidad la pintaron 50 veces por encima, ya no pudiste ver el nombre, ni de qué año es, ni de quién es. Si yo te doy contexto y te digo que este es Samuel Román, estoy pensando en Las Educadoras, que es una escultura que está en el bandejón central de la Alameda, cerca de la Torre Entel, y te cuento que Samuel Román es el escultor de esto, y que esas educadoras son dos mujeres que cambiaron la educación en Chile. Probablemente esa persona que ve eso el día de mañana quizás no la va a tallar, porque va a decir, ah, no, aquí hay una cuestión que para mí también es patrimonio. O sea, ¿cómo uno genera patrimonio en los otros? Dando contexto, explicando. Porque si yo conozco, quiero, y si quiero, cuido. Si no conozco, me importa un pito. Claro. Y en ese sentido, Santiago, y puede ser que todas las ciudades, y lo hablo desde la ignorancia, pero tiene una historia como bien construida por su propia gente, por decirlo así, y graficada en el fondo en construcciones, pero también en las propias calles, en las rutinas que hay, en los espacios públicos finalmente. Hay espacios que dan cuenta como de esa cultura santiaguina histórica. Si tú tuvieras que recomendar, así como ciertos lugares en que tú dijeras, mira, acá se expresa esa historia con mucha claridad, ¿cuáles son? Siempre recomiendo como lugar número uno en Santiago, a quien no haya estado nunca, un extranjero, una persona de Chile que nunca ha venido a Santiago a hacer turismo, o a un santiaguino probablemente que ha pasado 10 veces pero no le ha dado el contexto y el tiempo, es partir por el barrio cívico. Es pararte frente a la Moneda y quedarte un rato en la Plaza de la Constitución parado. Porque si alguien te puede explicar la historia, te dice, mira, estáis parado en un lugar donde estás viendo el Estado representado en su máxima expresión, con todo este proyecto urbano liderado por un urbanista austríaco que trae Chile a Chile, que es Kalbriner, y que visualiza cómo a través del espacio físico yo represento el poder del Estado. Entonces se hace toda una expropiación en el eje Bulnes, y entonces tú desde el Parque Almagro, donde iba a estar la sede del Poder Legislativo, ese es un proyecto que está Ah, mira. pendiente, muy antiguo. Después se hace un concurso que lo gana Cristiano Undurraga, que es el mismo autor de la Plaza de la Constitución, de la Plaza de la Ciudadanía, del Centro Cultural La Moneda. Él también ganó el proyecto para hacer las dos torres hermosas donde iba a estar el poder legislativo. O sea, tú ibas a tener el legislativo y el ejecutivo al frente a frente. Y tienes todo un tramo donde se expropiaron las casas de esa época, y por eso tú desde el Parque Almagro puedes ver la Moneda. Tú te paras en el Parque Almagro, que es como por lo menos 1 kilómetro, Mm. y tú ves la Moneda de frente y ves la bandera esa que se instaló en el gobierno de Piñera, y tienes esta visión con perspectiva, con panorámica, y después, bueno, entras en el lado norte, que es el más privilegiado del centro, y empiezas a moverte por ahí, y solamente alrededor en la Plaza de la Constitución ves todos estos hitos arquitectónicos, como el ex edificio, el edificio del ex
Seguro Obrero, que hoy día es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es una maravilla, Art Deco, y ahora puedes ver el Ministerio de la Mujer, que está en el ex diario La Nación, con unos trabajos vitrales en el cielo del Mono González, y empiezas a caminar y está el Museo Precolombino, que tiene la colección precolombina más importante del mundo. O sea, tenemos un museo de nivel mundial que está ahí a la mano, y está la Plaza de Armas con todos sus hitos, y está el barrio Las Tarres al lado, y está el barrio Bellas Artes, y, o sea, el centro de Santiago, pero partiendo por el barrio cívico, es, creo yo, un espacio que representa todo lo bueno de nosotros, la planificación urbana que en alguna época existió, la visión del Estado, el hacer las cosas bien hechas en edificios que han soportado muchísimos terremotos. Creo que hay demasiados como valores positivos que se expresan ahí. A mí me gusta partir ahí cualquier cosa. Qué fascinante escucharte, ¿o no? O sea, lo comparto con los auditores y quienes nos están mirando ahora, que claro, escucharte también hay un entusiasmo tuyo al momento en que vas explicando estos lugares y como que uno dice, en realidad, si yo paso por ahí constantemente, paso por el Parque Almagro y paso para allá y claro, y es efectivo que se genera esa sensación, pero no tenemos a veces conciencia de eso. Puede ser que haya algo como en nuestra idiosincrasia, así como no sé, una idiosincrasia como tal vez más isleña, más como de valorar así como las cosas más sencillas y qué sé yo, que no nos damos cuenta de que en realidad nuestro centro cívico tiene una tremenda altura y de que tenemos obras en el fondo urbanas y arquitectónicas en distintos lugares y los artistas que están presentes en distintos espacios y que no lo estamos constantemente valorando. ¿Cómo dais esa explicación? Bueno, hay gente que se ha dedicado a estudiar eso y yo estoy tratando de entender por qué somos como somos. Es un tremendo enigma, hay muchas visiones. Yo creo que sí somos un pueblo un poco autoflagelante. A veces decimos chaquetero, es cierto, nos cuesta de hecho sostener nuestro amor por nuestros propios ídolos, a diferencia de los argentinos, que el ídolo haga lo que haga, tiene derecho a lo que sea y siempre va a ser el ídolo. Acá el ídolo dura poco. Yo creo que hay varias teorías. Una es que siempre fuimos un país medio como apretado económicamente, no fuimos virreinato como Perú, Mm. fuimos capitanía general, aquí llegaba la gente que le iba mal y no lograba las cosas en otra parte y venía escapando de algo. Prácticamente nadie llegó a Chile eh, atraído por Chile. Llegó a Chile porque era como la última opción. Y eso para todos los tipos de inmigrantes, digamos, desde los primeros españoles Claro. que no lograron hacer su riqueza con los incas o en otras partes, llegaron a Chile buscando algún milagro que no fue, digamos. Eh, y después muchos otros inmigrantes que venían escapando del comunismo, que venían escapando del holocausto, que venían escapando del imperio otomano, o sea, y así tenemos un montón de comunidades. Por otra parte, Chile es un país ultra angosto que está al lado de una cordillera inmensa. La cordillera de los Andes es la segunda cordillera más alta del mundo después de los Himalayas. O sea, las alturas que tiene la cordillera de los Andes en la zona central y en el norte de Chile superan los 6.000 metros. Nosotros, detrás del Plomo, que mide 5.424 metros, que es la máxima altura que vemos de Santiago, hay varios 6.000. En el norte lo mismo. Solo nos superan los Himalayas, pero el tema es que el Océano Pacífico está al lado. O sea, vivimos como entre el mar que nos puede tirar un tsunami y esta cordillera con estos volcanes que puede hacer erupción o que hace terremoto cada cierto tiempo. Entonces somos un pueblo en el fondo que también ha sufrido mucho los efectos de la naturaleza. Se nos cuesta vivir confiados porque en algún momento creemos inconscientemente, esto es una lectura, de que todo se va a destruir. El suelo donde estamos parados es suelo que en el fondo perfectamente podría haber sido el fondo de un lago, si no hubiera sido por ciertos movimientos telúricos de hace millones de años. Entonces, de alguna manera, si tú vas al lado argentino, la cordillera es mucho más amable. Tú pasas la frontera y la cordillera tiene como Claro. un declive mucho más bajo. El lado chileno es una cosa así abrupta, dura. Nuestro propio río Mapocho es un torrente que viene del Maipo y la gente dice, ¿por qué no puede ser un río clarito como los de Europa? No, pues sí, es un río, es un torrente, es un río que viene de la cordillera, por eso es café, porque arrastra sedimento. Nuestro mar duele, de hecho. No es Nuestro exactamente. mar duele. Entonces, somos un pueblo que en el fondo probablemente es una nación que no la ha tenido fácil. Y yo creo que eso nos hace ser un poquito más desconfiados también, más temerosos, menos positivos, Claro, digamos, hay menos un giro ahí, alegres, ¿no? hay un giro que yo creo que es bueno enfatizar, porque tal vez es eso mismo lo que ha permitido construir tal vez nuestro principal producto de exportación, que son instituciones.
que son tan reflejadas en las obras que justamente mencionabas hace un rato. Bueno, perdón, y el cobre, que es hijo de la geografía que tenemos, digamos, como Claro. otro producto principal de exportación. Exactamente. Pero la capacidad de construir instituciones, ¿cierto? Es como una forma de hacerle frente, por decirlo así, a toda esa naturaleza, a esa emergencia, a esa catástrofe, a ese temor, en el fondo, a esa incerteza. Bueno, lo único que nos queda es apañar entre nosotros, tener reglas claras, ver cómo lo trabajamos en el tiempo, ¿verdad? Porque nada es regalado, por decirlo de alguna manera. Nada es Eh, regalado, ese es un extraordinario claro. concepto para Chile, Sebastián. Entonces, y de alguna forma, cuando empezamos a perder ese superpoder, es cuando empezamos a creernos, ¿cierto? Como este país primero en Latinoamérica, y que en el fondo todo el resto no sabe hacer las cosas, no sabe hacer las instituciones, y en realidad deberíamos estar años luz, en el fondo estamos mal en este barrio, así como esa lógica media El jaguar. como el jaguar de Latinoamérica, y que eso te empieza a darte una suerte de confianza, a mostrarte como confiado en que todo se va a seguir dando, y por lo tanto empezáis a descuidar esas mismas instituciones, que es de alguna manera algo que uno podría decir nos está pasando hoy día, así en nuestra situación actual. Hoy día y hace un rato Hoy largo. día y hace un rato. Y eso nos mezcla con los desarrollos de proyectos urbanos interesantes que están hoy día en discusión. O sea, hablemos de lo que se busca en el centro, ¿cierto? Con esta idea como de la ciclovía, se le llamaba, pero finalmente todo el parque que se busca generar, o el mismo caso del GAM, por ejemplo, que son temas que son simbólicos, que implican recursos, pero que si no están detrás de una política de Estado, no van a ver su desarrollo pleno. Sí, ahí tenemos un contraste interesante. Por ejemplo, somos un país que tiene ingenieros estructurales de exportación. Los edificios de Chile en general que se han hecho después del terremoto del 60 especialmente y después de todo lo que se cayó en el 85, tienen un nivel de ingeniería estructural que es de nivel mundial. En el terremoto del 2010 no se cayó ningún edificio bien hecho. Los pocos mínimos edificios que se cayeron era porque había una negligencia y las personas detrás terminaron en la justicia. En ese sentido, nuestra ingeniería, nuestras leyes con respecto al tema de cómo construir producto de lo que nos ha pasado, nos hacen ser un campeón mundial en términos de cómo construimos, en términos de nuestros ingenieros, en términos de la calidad de nuestros profesionales. Pero, por otra parte, vemos lo que está pasando hoy día en este nuevo gobierno, en que efectivamente hay una crisis económica, pero en que se paralizan proyectos, como tú decías, de Estado. A mí eso me tiene tremendamente decepcionado. A mí la noticia de la paralización definitiva de la segunda etapa del GAM, que ya estaba licitada, estaba adjudicada, había pasado por Contraloría, había gente que ya estaba trabajando y que tuvieron que ser despedidos, digamos, en estos días, es un tema tremendamente doloroso. Tenemos un elefante blanco hace 10 años en plena Alameda, que es justamente la zona del Santiago que estamos recuperando, digamos, ya hace mucho rato, y vamos a seguir teniendo ese elefante blanco en vez de tener un teatro de nivel latinoamericano para 1.500 personas sentadas, o 1.800, perdón, y 2.500 personas, una cosa que no existe en Santiago ni en Chile, para traer ciertos espectáculos, para darle más rentabilidad y sustentabilidad al mismo GAM, el cancelar la ciclovía y afectar a comunas como Los Prados y Estación Central, que no tienen nada. O sea, yo le preguntaba hace unos días al alcalde de Los Prados, ¿qué tiene Los Prados? Y su único hito es una corona del Papa que está en la mitad de la calle más importante, que recuerda la Avenida del Papa. Y ahora iban a tener por lo menos en la Alameda una ciclovía de calidad y ya no la van a tener. Entonces, la verdad es que sí, cuando no pensamos como proyecto de Estado y solamente estamos pensando gobierno, jamás podríamos tener un metro, por ejemplo, que se había hecho independiente de quién es el que es presidente. Me acuerdo de una columna que escribí hace muchos años, decía, la línea 6 no es de Piñera ni es de Bachelet, porque había como una pugna. Es de Juan Parroquia, si hay que ponerle un nombre, ¿no? Que es este ingeniero que hizo la planificación, el desarrollo y todo lo que significó partir con el metro. Y lo pensó a largo plazo. Juan Parroquia estaba pensando en el Estado, no era un presidente u otro. Entonces, sí, vemos contrastes entre la manera en que se ha hecho en algunas cosas, que hemos llegado a tener un cierto nivel de profesionales, un cierto nivel de legislación con instituciones sólidas, y hoy día, y hace algunos años, digamos, vemos
poco a largo plazo. Creo que los gobiernos de 4 años sin reelección tampoco ayudan. Creo que ese fue un pésimo cambio que se hizo. Me gustaba mucho la idea de tener gobiernos de 6 años o si no 4 años con reelección. Pero lo que hacemos es motivar el corto plazo. 4 años sin reelección no se alcanza a hacer nada. Claro. No se alcanza a inaugurar prácticamente nada. Y entonces no hay mucha zanahoria tampoco para quien gobierna un país. Creo que hay una mezcla de problemas estructurales con problemas más coyunturales. Oye, para ir cerrando esta conversa, igual tengo hartas preguntas anotadas, pero el tiempo nos apremia como siempre. Tú me tocaste una fibra, que hablaste del condominio en Tumalal de Renca. En ese condominio, yo trabajaba en ese tiempo en Techo, el año 2007, ¿ya? Y Techo era como una suerte de la entidad patrocinante, se le llama hoy día, o la entidad justamente que gestiona ese proyecto de vivienda, con ese comité de vivienda que venían del campamento Lobosca, si no me equivoco, en Renca. Entonces habían grandes dirigentes en esa época y siempre me voy a acordar de la inauguración, ¿ya? Yo me acuerdo cuando estábamos en la inauguración y la inauguración toma el micrófono Alan Lamilla. Alan Lamilla era la vicepresidenta del comité. La conocí en algún momento, sí. Y gran dirigente además que ha participado después en distintos tipos de movimientos. Y Alan Lamilla toma y dice, mira, yo siempre veía por mi ventana este terreno, ¿ya? En la ventana del campamento, estaba al lado del cerro justamente, y veía el terreno donde está el condominio en Tumalal. Y veía este terreno y veía de mi ventana que ahí teníamos que hacer el condominio, ahí teníamos que hacer el condominio. Se logra hacer el condominio en Tumalal, con además diseños de Elemental en esa época, con un jardín infantil que había en la mitad del condominio, con la escultura de Federico Dassler, entre otras cosas. O sea, fue un momento bien simbólico. Y ella dice, bueno, y al fin tengo mi casa en este condominio. Y yo siempre he querido cambiar el mundo, dice la Ana en ese momento. Y me he dado cuenta que no voy a poder cambiarlo, pero sí puedo hacer una cosa, que es que este condominio sea como una ventana, dice ella, para que el resto de la gente vea cómo a mí me gustaría que fuera el mundo. Entonces el condominio en Tumalal era como una ventana. Y de hecho yo escribí una columna hace un tiempo atrás que se llamaba La Ventana de Ana, que era justamente esta idea del condominio en Tumalal como una ventana para mostrar al resto cómo podría ser, digamos, el espacio comunitario, el condominio, etcétera. Déjame contarte, cuando termines, pero ¿Sí? una anécdota respecto también a ese condominio que me acabo de acordar que es muy notable. Y mi pregunta final era, en el fondo, si tuviera que dibujar esa ventana, si tuvieras que mirar por la ventana de Ana, ya que estamos en esta idea del condominio, y para que me cuentes la anécdota, ¿cuál es el futuro que te imaginas para la ciudad de Santiago? Ya, la anécdota es que hace algunos años, fue 2018 o 2019, antes del estallido, tuve la oportunidad de hacer un evento con la revista Capital, que ya no existe, que se llamaba Adictos a la Capital. Era Santiago Adicto y Revista Capital. Y el invitado principal era Jan Gehl. Jan Gehl es probablemente el urbanista, digamos, que hace que las ciudades sean espacios de escala humana más importantes del mundo. Es danés, de una institución que funciona en distintas partes del mundo, y Jan Gehl vino a Chile. Y tuve la suerte de poder, digamos, organizar su agenda. Y lo primero que él me pidió es que quería ir a conocer las viviendas sociales de Elemental, de Alejandro Aravena. Y por supuesto, elegí, no sé si por supuesto, pero elegí justamente llevarlo a la Villa en Tumalal, en Renca. Y él estuvo ahí, alucinado, conversando con las dirigentes, conversando, si no me equivoco, con la Milla, pudo conocer el lugar y quedó una tremenda impresión de este ejemplo de dignidad, digamos, a través de un proyecto de vivienda social. Así que quería contarte que Jan Gehl estuvo en este mismo lugar el año, como te digo, si no me equivoco, el 2019. Vio la ventana, por lo tanto. Y, claro, y entró a la casa y se asomó por una ventana, además, a poder mirar el conjunto. Entonces, sigo un poco juntando lo simbólico. Eso por una parte. Y por otra parte, esto se relaciona completamente con mi sueño, porque en paralelo a que yo estoy todo el tiempo mostrando las cosas buenas de la ciudad, mostrando las cosas nuevas, mostrando los nuevos cafés. Cuanto más cafés tiene una ciudad, mejor es la ciudad, yo estoy seguro, digamos. Cuantos más restaurantes, cuantos más parques, cuantos más plazas, cuantos más espacios públicos, ya sean donde hay que pagar o no hay que pagar, pero siguen siendo espacios públicos, la vida es mejor, porque me conecto, porque tengo donde conversar, etc. Pero mi obsesión paralela es el tema de la segregación de Santiago, que es un tema que tiene absolutamente que ver con déficit cero en su estructura, porque, claro, la segregación de la ciudad está también muy vinculada a los lugares donde hay también más déficit habitacional, más escasez de áreas verdes, más peor calidad de aire, menos colegios de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Mi obsesión y mi sueño y una parte de mi cabeza está siempre pensando cómo desde mi rincón puedo ayudar a que esta sea una ciudad más justa. Y eso significa que tenemos que hacer que el Estado llegue a estos lugares. En la comuna de Pedro Aguirre Cerda, hasta hace muy pocos años, hasta que llegó Megacentro
que ocupó este hospital que era un elefante blanco, no había ni una sucursal de banco. Yo sé que no te estoy contando nada nuevo a ti, pero para la gente que nos escucha, hasta hace muy pocos años, yo no sé yo probablemente creo que todavía hay comunas de esta ciudad que todavía no tienen una sucursal de banco. Es algo que tienen que confirmar. Si tú no tienes una sucursal de banco, significa que tienes que salir de tu comuna para hacer un trámite tan simple. Germán Bannen, el urbanista de Providencia, que trabajó 50 años, lo primero que hizo cuando asumió el cargo fue traerse una notaría a Providencia para que la gente no tuviera que ir a la comuna de Santiago a hacer el trámite. O sea, el Estado significa que llega con ahora a través de los privados, incentivándolos con bancos y cajeros automáticos, con registro civil, con notaría, con hospitales, con CEFAM. El buen transporte público que tenemos hoy día con un más de 60% de buses eléctricos, si yo me subo en La Pintana a un bus eléctrico y estoy en un viaje de 1 hora en un lugar con una silla más cómoda y con aire acondicionado en verano, mi experiencia de cómo vivo mi vida y mi dignidad es muy distinta que si me subo a una micro ruidosa que tira diésel, digamos, y donde voy parado. Entonces, dónde vivo es importante, pero cómo vivo, cómo me transporto, qué espacios culturales tengo cerca, qué negocios tengo para comprar cosas ricas. Si no hay ni siquiera un McDonald's, que es algo barato, digamos, y simple en muchas comunas de Santiago. Entonces es justo que haya McDonald's, aunque suene como capitalista. Bueno, ¿qué importa? La gente quiere en el fondo poder comprarse una hamburguesa, poder comprarse una pizza, pero hay muchas comunas de esta ciudad que no tienen nada y son ciudades, o sea, comunas dormitorio. Mi sueño es que no existan más comunas dormitorio, por lo menos en esta ciudad. Muchas gracias, Rodrigo, por tu generosidad, por tu entusiasmo. Nada, por toda la conversa. Dijiste muchas cosas que para mí también son nuevas en la conversación y uno aprende al escucharte. Y solamente también un mensaje, así un envión de que ojalá sigas persistente siempre en esa vocación de dar a conocer la ciudad. Creo que es invaluable. O sea, a través, llamando también a esta idea de la ventana, a través de tu columna, de tu Instagram, de tu comunicación finalmente, son como pequeñas ventanas en que uno también accede y que dan ganas entonces de ir a ese mismo lugar, de ir a conocer esa ciudad, de ir a conocer ese espacio y de vivir lo que tú también estás viendo y estás expresando en esa ¿Puedo hacer una vivencia. invitación cortísima Por de 3 supuesto, segundos? sí. Métanse a www.santiagoadicto.cl, porque ahora la guía Santiago Adicto en esa web, y que tiene su propio Instagram, guía Santiago Adicto, es una tremenda guía con más de 100 panoramas para pasear, más de 70 restaurantes, más de 50 cafeterías, monumentos nacionales, agenda para ver qué hacer los fines de semana. Es la agenda Buenísimo. y la guía de Santiago, creo, definitiva y más importante. La creamos hace 4 o 5 meses, así que es un lugar muy bonito para conocer más esta ciudad. Genial, genial, que viva entonces ahí Santiago Adicto. Oye, ¿con qué canción te despedirías si fuera esto un programa de música? Que no lo somos, pero recomiéndate una canción para la conversa. Una canción para la Para que la conversa. gente no está escuchando, después se vaya Ya, directo a escuchar esa canción. una canción de Kool and the Gang, pero que es muy poco conocida porque es más, es distinta, no es bailable, es una canción más como alucinógena, se llama Summer Madness. Es un temazo que tú lo vas a escuchar y decir, ¿esto es Kool and the Gang? Celebration, no sé. No, esto es otra cosa. Summer Madness, Summer Kool and the Gang. Madness. Ya Escuchen. saben, Kool and the Gang, Summer Madness. Bien, nos vemos nosotros en el próximo capítulo de No es una casa y nada, pues esperamos ahí sus comentarios, sus opiniones y nos estamos viendo. Chao. Encuentra este y todos los capítulos en el canal de YouTube Déficit Cero y en Spotify. No es una casa. Nos escuchamos el próximo domingo.